Buenos días, Miss. Arrinson Torres les saluda. Paralelo N2E, licencia profesional E, reglamentos especiales. Comencemos con la exposición. Entonces, transporte de materiales peligrosos es mi tema a tocar. Entonces, en la introducción podemos ver que toda operación de transporte terrestre o de materiales peligrosos debe cumplir con las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos para el transporte de materiales peligrosos. Se debe tener en cuenta los antecedentes, las normativas vigentes de nuestro país, los requisitos para el transporte y la circulación de los vehículos y toda la información necesaria para que aquel que desee profundizar sobre el particular tenga los elementos para hacerlos. Entonces, en lo que vemos en desarrollo, podemos decir que son aquellos que, por sus características fisioquímicas o biológicas, o por el manejo al que son o van a ser sometidos, pueden generar o desprender polvo, humo, gases, líquidos, vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos o de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en cantidades que representan un riesgo significativo para la salud, el ambiente o la propiedad. Se consideran materiales o residuos peligrosos a los que presentan por lo menos una de las características señaladas en el anexo 2 del presente reglamento. Entonces, como podemos ver, todos los que yo les he mencionado se consideran como materiales peligrosos para el humano, para el medio ambiente y para todo lo que lo rodea. Entonces, estos materiales peligrosos se clasifican en explosivos, gases, líquidos, sólidos, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos, ¿no? Y sustancias tóxicas, sustancias infecciosas o sustancias, bueno. Entonces, ahora vamos a hablar, bueno, lo que hablamos anteriormente es en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo que es transporte de materiales peligrosos. Por su nombre mismo dicho, lo que carga es peligroso y nocivo para el ser humano y para el medio ambiente. Hoy vamos a hablar un poco sobre la carga y la descarga de este material peligroso. Entonces, los materiales y residuos peligrosos deben ser acondicionados de forma que soporten los riesgos de la carga, transporte, descarga y transbordo, siendo el propietario responsable por el adecuado acondicionamiento de los materiales o residuos peligrosos, siguiendo las especificaciones del fabricante de estos, observando las condiciones generales y especiales aplicables a los embalajes y recipientes intermedios para graneles. No tengo idea de qué será eso, pero la cuestión es que el manejo de esta carga peligrosa y la descarga corre por cuenta o es responsabilidad de la empresa. La empresa debe estar a cargo de esta situación, ¿no? De cómo se carga y cómo la descargan para así evitar alguna contaminación con el medio ambiente o dañar a las personas que están a su alrededor. El transportista es la parte fundamental luego de que la carga está encima del transporte o sobre el transporte para ser trasladada de un lugar a otro. Por eso el transportista solamente aceptará para el transporte aquellas mercancías adecuadamente rotuladas, etiquetadas y marcadas de acuerdo con la correspondiente clasificación y los tipos de riesgo durante las operaciones de carga, transporte, descarga, transbordo, limpieza y descontaminación. Los vehículos y equipamientos utilizados en el transporte de materiales peligrosos deberán portar los rótulos de riesgo y paneles de seguridad identificadores de la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que el transportista debe estar al tanto de que esta carga esté segura, se podría decir, con todas las medidas de seguridad para poder ser transportadas de un lado a otro, con los rótulos que digan peligro, no se acerque mucho, inflamable, si se derrama puede ser contaminante y peligroso para su salud, si lo respira, si lo inhala,
etcétera, etcétera, etcétera. El transportista debe estar al tanto de esta situación para poder trasladar el material peligroso de un lugar a otro. También, también está prohibido el transporte de materiales peligrosos con residuos de contaminación, conjuntamente con alimentos. A ver, ¿a dónde quiero ir? Dice que está prohibido la transportación de materiales peligrosos junto con alimentos o medicamentos, objetos destinados al uso de humano o animal, o con embalajes de mercancías distintas al mismo fin. O sea, quiere decir que una persona no puede, el transportista no puede transportar junto material peligroso, contaminante, perjudicial, con alimentos, con animales, ¿no? ¿Por qué? Porque si se llegara a haber un derrame, se contamina la otra carga, ¿no? También dice que está prohibido el personal involucrado, no está prohibido al personal involucrado en la operación de transporte abrir bultos que contengan materiales peligrosos en los vehículos. Dice que está prohibido que una vez que está la carga, ¿no? En este caso, si es un tanquero o llevan bultos, está prohibido que el personal abra estos bultos sin la debida seguridad, sin el conocimiento necesario para poderlo hacer. También dice que no deben ir personas distintas al conductor o al ayudante, ni transportes de animales, plantas o alimentos para el consumo humano, o animales y productos incompatibles. O sea, las personas que deben ir dentro del transporte es el transportista y el ayudante. No deben ir personas ajenas. Por qué se pide esto? ¿O por qué lo pide la ley o lo pide la empresa? Es porque muchas veces estas terceras personas que se suben, o porque el transportista es amigo, cosas así, etcétera, etcétera, no están capacitadas ante algún percance en el camino. No están capacitadas para saber cómo actuar en una situación de accidente. Y puede ser perjudicial, puede ser muy perjudicial tanto para la persona como para la empresa, el transportista o los que están involucrados en esta carga. Inspección del vehículo. El vehículo debe pasar por una inspección muy rigurosa para poder transportar lo que es material peligroso. El transportista o la persona a cargo de su vehículo debe estar al tanto de esta situación, porque al no tener una revisión adecuada, pues puede incidir en algún accidente y puede ser lamentable para él como para el ambiente y los que están a su alrededor. Por eso dicen que los vehículos deben someterse a inspecciones periódicas, técnicas y de operación, de acuerdo a lo que se establece la normativa vigente o lo que dice la ley para poder movilizar este tipo de materiales. La inspección técnica se verificará las condiciones en que se encuentran los materiales de fabricación, elementos estructurales, componentes y accesorios de verificación que brinden la seguridad adecuada. En las inspecciones de operaciones se supervisarán las condiciones mecánicas y de mantenimiento a las unidades, tanto mecánica como al todo el camión, hasta dónde va a ir embarcada este material, se revisa en esas inspecciones. No puede haber ningún tipo de falla. Equipos de emergencia. Estamos hablando de los equipos que el camión o el conductor debe tener ante alguna emergencia, ¿no? Entonces dice que los vehículos utilizados en el transporte de materiales peligrosos deberán portar equipos para situaciones de emergencia, según lo indicado por las normas de seguridad, y caso contrario, seguir las recomendaciones del fabricante del producto, dice, las cuales deberán estar en concordancia con su plan de contingencia. Debe tener un plan al momento de sufrir un accidente. El conductor debe saber el plan de la cual se ha capacitado dentro de la empresa, porque deben tener un plan de contingencia para cualquier accidente que puedan tener. Los vehículos utilizados en el transporte de materiales o residuos peligrosos deberán estar implementados con sistemas de comunicación que, que posibiliten una comunicación permanente, tales como teléfonos, celulares, radioteléfonos, entre otros. Cuando se trate de la movilización de materiales peligrosos, estos dispositivos deben ser de tipo intrínsecamente seguros a prueba de explosivos, ¿no? Entonces,
Aparte de tener un equipo de seguridad y de saber cómo actuar ante cualquier accidente, estas personas deben llevar comunicación dentro de su vehículo. Y es algo lógico porque si me llegara a pasar a algún tubo bajo o me viré o cosas así y quedo vivo en el camino, pues tengo cómo comunicarme y tengo cómo actuar ante cualquier posibilidad, ¿no?, de esta situación. Y así poder llamar a los debidos o- órganos que tratan lo que es material peligroso. Entonces, también dice que hay una hoja de datos. En esta hoja de datos se detalla qué es lo que lleva o el material peligroso que transporta, ¿no? Dice que es una hoja de datos de seguridad de materiales, la MSD, por sus siglas en inglés, Material Safety Data Sheet. Es un documento que contiene información sobre los compuestos químicos, el uso, el almacenaje, el manejo de procedimientos de emergencia y los efectos potenciales a la salud relacionada con un material peligroso. La MSDS contiene mucha más información sobre el material de la que aparece en la que está etiquetada del envase del fabricante del material. Prepara y redacta la MSDS correspondiente a esta, deben estar en idioma español para facilitar la correspondencia de la misma. Entonces, dentro de este documento, dice que hay más información de la que el vehículo lleva pegado en la parte de atrás o algún costado, o en el recipiente, como dice. Hay más información de la que uno puede enterarse, ¿no? Hay muchas veces que tú no puedes tocar cierto líquido, que no puedes acercarte, que no puedes respirarlo, pues en este documento, si llegara a pasar algún accidente, lo primero que tiene que hacer el transportista es sacar ese documento y entregárselos a los órganos auxiliares para que ellos sepan cómo proceder ante esta situación. Identificación de material. Se detalla información referente al nombre comercial, nombre químico, uso, sinónimo, nombre fabricante, nombre, distribución, dirección, distribuidor, fórmula química, número CAS, código del producto. Adicional a esto, se colocan los números telefónicos de emergencia, tales como instituciones que brinden auxilio inmediato, familiares cercanos del trabajador. Entonces, si llegara a haber algún percance, pues, teniendo toda esta información, pues sabemos cómo tratar, sabemos también auxiliar a la persona que está dentro del vehículo, si es que ha tenido un accidente y ha quedado atrapado, ¿no? Entonces, los órganos auxiliares, pues, sabrán cómo proceder en cuanto a esto, y etcétera, etcétera. Y las medidas de seguridad, ¿no? Llega a haber un accidente, debemos estar capacitados, pero yo creo que ya en este tema ya las medidas de seguridad ya las tomarían los órganos auxiliares, ¿no? Que métodos, el método de limpieza, equipo para el medio ambiente, protección personal, a utilizar procedimientos de emergencia o precaución, ¿no? Entonces son medidas que tanto el transportista como el ayudante deben tener conocimiento, cómo proceder, ¿no? En cuanto a la limpieza. Si llegara a haber un pequeño derrame, deberá saber qué debe usar, deberá saber cómo limpiarlo, cómo proceder en cuanto a esto. Pues gracias por su atención, es mi exposición. Como le repito, Arlinson Torres Pinela, del N2E, he procedido a exponer, esperando su crítica constructiva para un mejoramiento. Gracias.